Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Es una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl. Hola, damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy conversaremos sobre el nuevo escenario político de América Latina, con Keiko Fujimori, recién asumida en Perú, y Abelardo de la Espriella, próximo a asumir en Colombia. Se amplía el número de gobiernos de derecha en la región. Al mismo tiempo, Donald Trump busca ejercer una influencia cada vez más directa sobre sus aliados latinoamericanos, aunque su agenda económica continúa guiada por el proteccionismo y por nuevos aumentos arancelarios. Para conversar sobre este giro político y sus proyecciones y la influencia del gobierno de Estados Unidos en nuestra región y en Chile, me acompañan Lucía Damet, doctora en Ciencia Política, académica de la Universidad de Santiago y especialista en seguridad y gobernabilidad. Bienvenida, Lucía. Muy bien, muchas gracias. Álvaro Iriarte, abogado y director de contenidos del Instituto Res Pública. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Pablo. Encantado de estar contigo. Muchas gracias también, Edgardo Riveros, abogado, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y director del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad Central. Bienvenido, Edgardo. Mucho gusto saludarte y también al resto de los compañeros panelistas, ¿no? Y compañeras panelistas. Y bueno, Jorge Sato, aunque también nos conocemos mucho, abogado y director del Centro de Estudios Internacional de la Universidad Católica. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos, aprovecho. Tal como yo les comentaba, y algunos ya han estado acá, Con Diálogo es Distinto, es un programa propositivo, respetuoso, desde la legítima diferencia. Y por eso antes nos gusta conocer algo del lado B, o de la parte más íntima de cada uno de nuestros invitados. Y partamos contigo, Lucía. ¿Qué cosa nos puedes contar? Algo. Bueno, yo puedo contar del lado B que he vivido en 4 países de América Latina y en Estados Unidos, más de 5 años. Y que tengo como la suerte de tener como esa variedad de experiencias y bueno, este año además cumplo 26 años viviendo en Chile. Una Son suerte. Una vida. Toda una vida. Jorge, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué puedo contar yo? Que soy un cabeza de pelota, amo el fútbol, me encanta Colo-Colo, estoy esperando que llegue Bociña como gran fenómeno global y muy familiar. Me encanta pasar tiempo con mi familia, con mis niños y disfrutar la vida. Y Edgardo Rivero, ¿qué nos cuentas tú? Compartimos esta misma afición con Jorge, somos futboleros. Ahora, tenemos una discrepancia porque yo soy hincha de la Universidad de Chile, pero comparto esta afición deportiva con mis nietos. Y mis nietos varones, todos, no son hinchas de la Universidad de Chile. No he podido influir ahí. Y también la nieta y las nietas, hay dos, que también incursionan un poco en el deporte, pero en otra línea. Pero el Mundial nos unió a todos para ver y comentar lo ocurrido, ¿no? Así es. Y Álvaro Iriarte, ¿qué nos cuentas tú? Yo siempre me gusta decir, yo estoy de paso en Santiago, aunque ya llevo mucho tiempo, pero yo soy de la pequeña ciudad de Copiapó. Y lo segundo, que soy fanático de las caricaturas clásicas, Looney Tunes, Tom y Jerry, los años 40 hasta los 60 me gustan y me encanta que estén disponibles en las plataformas de streaming. Bueno, muchas gracias a cada uno por compartir algo más personal. También soy futbolero, soy de la Católica, pero Estamos todos representados. Estamos todos representados aquí, por lo menos más de la mitad del país, y nos vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogo es Distinto.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Estamos de vuelta a nuestro programa Con Diálogo Distinto. Y antes saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y en tu futuro. Estamos conversando sobre el giro político hacia la derecha que está experimentando América del Sur, y en especial la creciente influencia de Donald Trump en la región y las tensiones comerciales que abre su política proteccionista. Me acompañan Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República, Lucía Damet, académica de la Universidad de Santiago, Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, también de la Universidad Central, y Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Solo un pequeño contexto. En los últimos 3 años, fuerzas de derecha, centro-derecha, conservadoras han llegado al gobierno en Argentina, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Chile, y a este mapa se suman recientemente Perú y Colombia, donde Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella derrotaron estrechamente a sus contrincantes de izquierda. Por otra parte, Donald Trump ha incrementado su presencia política en la región. En marzo de 2026 reunió a distintos mandatarios en la cumbre de Escudo de las Américas, orientada oficialmente a coordinar acciones contra los carteles y el crimen organizado. Sin embargo, esa mayor coordinación política convive con una agenda comercial proteccionista. Estados Unidos aplicó recientemente un arancel de un 12,5% a una parte de las importaciones chilenas, pese a la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Quisiera partir ahora, don Edgardo. ¿América Latina está viviendo un verdadero giro ideológico hacia la derecha o se trata principalmente de un voto de castigo contra fracasos de gobiernos anteriores? Yo creo que hay una tendencia a lo que es la alternancia en el poder, de lo que escapó solo México y Uruguay. O sea, México. Uruguay también tuvo cambio, pero en otro sentido. Y por lo tanto ese es el primer factor. Independiente de las ideologías, hay un cambio de giro de gobierno, lo que implica una evaluación popular no positiva para quien ha estado en el gobierno. Sin embargo, hay que distinguir, porque las 2 últimas elecciones, tanto la de Perú como la de Colombia, las diferencias existentes son mínimas, son muy escasas. Y por lo tanto, el esfuerzo de gobernabilidad es el desafío, porque con un cuadro de esta naturaleza, que muchas veces se refleja también en los parlamentos, el gran desafío es la gobernabilidad. Y cuando hay esquemas polarizados, como los que uno observa en estas votaciones tan estrechas, el asunto es aún más complejo. En Perú uno tiene que observar de que los 2 candidatos sumados que pasaron a segunda vuelta no alcanzaron a tener el 30% de los votos. Por lo tanto, hay un 70% de ciudadanos que están en otras perspectivas. Y en el caso de Colombia, el margen también fue muy estrecho, con una segunda vuelta muy reñida, y bueno, veremos qué es lo que ocurre para poder asegurar gobernabilidad, que creo que es el tema central, y ahí después incursionaremos en el rol que tiene Trump en todo este cuadro, ¿no? Jorge, esa es tu mirada. Sí, yo coincido que hoy día el principal partido político en América Latina es el voto de castigo. De hecho, si tú ves entre el 2019 y 2023, todos los oficialismos perdieron, con excepción de Nicaragua, donde no hay democracia, y Paraguay, que el Partido Colorado lleva prácticamente 80 años en el poder. ¿Qué significa eso? Que hoy día no hay un cheque en blanco ideológico en la región, y a pesar de que de las últimas 15 elecciones, en 12 presidenciales ganó la fuerza derecha, también tuvimos el pic de fuerzas de izquierda entre el 2008 y 2009. Entonces, creo que hoy día tenemos que acostumbrarnos a ciclos políticos más acotados, no a mantener grandes periodos de derechas o izquierdas, y la esperanza que podría tener la derecha para derribar este mito del voto castigo es que tú podrías decir que hoy día hay una demanda de seguridad en la región y de combate al crimen organizado, donde en términos generales las propuestas de derecha podrían ser hoy día más creíbles. Pero esa respuesta vamos a tenerla en una próxima elección, si es que estos gobiernos de derecha van a ser capaces o no de sostenerse el poder. Pero por evidencia, la mayor tendencia es al voto de castigo, y por lo tanto hay un fenómeno de efecto pendular importante. Sí. Lucía, ¿comparte la visión tanto de Edgardo No, como totalmente. Comparto que el voto hoy día latinoamericano es un voto destituyente. Lo que la gente vota es en contra de aquellos que están. La gente identifica muy rápidamente a cualquiera que está en un cargo político como parte de la élite. Y el castigo de la élite es muy fuerte.
Los partidos políticos tienen muy baja presencia, muy pocos militantes, tienen además los congresos en general, muy poca aceptación de la ciudadanía. Entonces hay un cierto espejismo del mundo político cuando dice, bueno, ahora América Latina es de izquierda o ahora América Latina es de derecha. En realidad lo que vemos también es que para lograr el interés, la mirada del ciudadano, somos o de izquierda o de derecha, pero más populistas, ¿no? Lo que uno ve es que para la búsqueda de este ciudadano que está en el teléfono, que no está leyendo los programas de gobierno, etcétera, lo que tú tienes son propuestas que están en el límite. Entonces tenemos una paradoja y es que para que el ciudadano se entere que existe, necesitas tener algo que llame la atención. Pero cuando te elige, las posibilidades de implementarlo son muy bajas. Entonces el ciudadano se sigue frustrando. Entonces hay un círculo muy vicioso que hace que la siguiente elección probablemente vaya por uno que ofrezca más, ¿no? Entonces el camino no solamente es cíclico, sino que además la espiral hacia lo que bien se decía de la gobernabilidad es una espiral peligrosa. Álvaro, tu mirada, y también preguntarte si dentro de esa alternancia que se está dando, como dijo Jorge, el tema del crimen organizado y la delincuencia juega un rol importante en esta, entre comillas, giro hacia la derecha. Sí, yo creo que estamos de acuerdo, efectivamente. Solo me gustaría agregar algo, que compartiendo el diagnóstico general, creo que hay una característica de estos mandatarios, que es que cuando tú comparas con otros procesos, como por ejemplo cuando coincidió el presidente Macri en Argentina con el presidente Piñera en Chile, las derechas que están llegando al poder, y me tomo de lo que dijo Lucía, no son la derecha tradicional, la élite social, económica, política, y eso también se conecta y permite que las propuestas sean más rupturistas, y eso hay una secuencia. Ahora, quizás es algo novedoso en Latinoamérica que el outsider sea de derechas y no de las izquierdas, dado lo que fue el proceso de la Revolución Cubana y lo que implica tratar de cambiar por la vía de un cambio más bien intenso. Y eso yo creo que es algo novedoso. Estoy completamente de acuerdo que eso no significa que el ciclo sea largo y que nos hayamos realineado. Pero ahí, Pablo, creo yo que hay algo muy interesante a observar, porque este ser outsider tiene dos manifestaciones en Latinoamérica. Una son las formas, y ahí tienes figuras como la del presidente Javier Milei, que rompe con todas las formas tradicionales, o el mismo Abelardo de la Espriella, pero también puede ser otro tipo de ruptura, que es como correr el cerco, y ahí conecto. ¿En qué materia? Por ejemplo, cuestionar el debido proceso eventualmente, a lo menos discursivamente, en materia de crimen organizado, restricción de garantías constitucionales, incorporación de las Fuerzas Armadas en estas tareas, y eso también es rupturista, y eso quizás es lo que les permite ser una opción cuando tú juntas el castigo que se da al que está en el gobierno con la necesidad de hacerse cargo de nuevas problemáticas de manera original. Y tercero, lo mencionaron acá, las redes sociales. Edgardo, profundizar un poco más en este tema. ¿Qué tienen en común estos triunfos y qué los diferencia entre todos estos gobiernos que algunos califican derecha, otros centro, más de derecha a derecha, centro derecha, conservador? ¿Tienen muchas cosas en común o hay muchas diferencias notorias? A ver, yo creo que lo que hay en común son los problemas. O sea, ¿hay un problema de crimen organizado? Sin lugar a duda que hay un problema de crimen organizado. ¿Hay un problema de delincuencia? Hay un problema de delincuencia. Esos problemas comunes. Ahora, hay respuestas que no son respuestas como se decían tradicionales. Yo estoy de acuerdo con Álvaro que hay una derecha que va triunfando, pero que no solo tiene un rasgo rupturista, sino que también tiene mucho de populismo. Respuestas fáciles a problemas difíciles. Y a poco andar de los gobiernos nos damos cuenta de que efectivamente enfrentar esos problemas tienen dificultades enormes y que las expectativas que se abrieron, la esperanza que se abrieron comienzan a tener una reacción ciudadana también compleja, que se refleja en encuestas, se refleja en opiniones, en fin, es una suerte de frustración. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno hace una campaña para ganar el poder, lo puede ganar, pero ese mismo discurso, esa misma posición después para gobernar, llevarlo a cabo resulta muy difícil. Y yo creo que eso también es un tema que se puede ver como elemento común entre los gobiernos que asumen. Bueno,
depende también de las circunstancias y de la profundidad de las crisis. Yo creo que en Argentina, por ejemplo, había una profundidad de la crisis y la individualización de los responsables de esa situación queda muy en evidencia, lo que abre un espacio a acciones, posiciones, estilos que no me atrevo a calificar, pero que son más que rupturistas, en actos, en dichos y en acciones. O sea, yo creo que ese es el cuadro con el cual yo en esta materia sitúo mi análisis. En ese sentido, Jorge, entonces podríamos decir que más que hablar realmente de una misma corriente político-ideológica, es que hay temáticas en común que han permitido este ascenso a gobierno de derecha, pero no hay una raíz ideológica más profunda. Yo creo que no, porque a mí me gusta hablar de fuerzas de derecha o fuerzas de izquierda, porque son bastante diversas en su estilo, en su forma. Me acuerdo de este libro de Krause que decía "El pueblo soy yo", y uno asociaba ese concepto populista a la izquierda. Pero la verdad que hoy día el populismo es más bien un estilo de gobierno, una forma de comunicar, que un grupo ideológico que uno lo asociara a la derecha o a la izquierda. Esto ocurre en todos lados. Y yo me acuerdo cuando era más joven que existía la famosa luna de miel en los gobiernos. Tú decías 6 meses, un año, van a tener buenos niveles de aprobación. Hoy día los gobiernos en 3 meses, le ocurrió al presidente Boric, le está ocurriendo al presidente Kast, lo vemos en todos los niveles de aprobación, salvo alguna excepción en América Latina. La facilidad de perder el apoyo y la dificultad de recuperarlo es muy alta por este fenómeno también, como decía Álvaro, de las redes sociales, de la impaciencia y de un Estado que en su estructura funciona más o menos igual que el siglo pasado. Entonces, esa falta de delivery, sumado a la desafección con la democracia, hoy día cerca de la mitad de los latinoamericanos son indiferentes al régimen político, hace que rápidamente, si no cumplen mis expectativas sociales de seguridad económica, retiro el apoyo. Claro, pero además está toda esta conversación, por ejemplo, cuando se hablaba del libre mercado, ¿no? El libre mercado era la derecha y sin embargo quien está proponiendo aranceles, cerrar el país, la industrialización es Donald Trump. Y varios países latinoamericanos, entonces, y sus propios representantes de, entre comillas, derecha, empiezan a verse como huérfanos de referente, ¿no? Y cuando tú dices, bueno, entonces, pero vamos a achicar el Estado. Más o menos todos están de acuerdo que uno necesita un Estado que se haga cargo, por ejemplo, de los temas de la seguridad. Tú no puedes hacer un outsource de los temas de seguridad. Necesitas policía, necesitas seguridad, necesitas penitenciaría. Entonces, yo creo que hay un relajamiento, digamos, cada vez más claro entre lo que es la derecha y la izquierda en algunos conceptos, pero sí me parece que, por ejemplo, cuando tú escuchas que el presidente electo de Colombia no quiere ir a recibir la banda presidencial en el Congreso, sino que quiere ir a un cuartel militar, siendo que no están en guerra, siendo que no hay, digamos, nada que pueda justificar eso, tú te preguntas, ¿esto es una debacle del Estado de Derecho colombiano o esto es una puesta en escena? Y la sensación una y otra vez en la política latinoamericana es de lado y lado, porque Andrés Manuel López Obrador en la izquierda tenía lo mismo. Sí, claro, es claro. la ganancia de la puesta en escena por encima de, si quieres, algunos logros de principio. Y lo otro que me parece importante es que todos los países latinoamericanos también comparten que son gobiernos que enfrente tienen una oposición destruida, ¿no? El peronismo sigue navegando, por más que Petro, digamos, logra en Colombia tener buena votación, realmente lo que hay hoy día nadie sabe quién va a ser el jefe de esa oposición. En Perú quedó por 50.000 votos Roberto Sánchez, pero hoy día no hay nadie que sea jefe de la oposición a Keiko. Y acá también, ¿no? Acá también todavía hay una dificultad para entender. Entonces, esos son fenómenos que te muestran que tal vez el próximo gobierno en América Latina o pueden ser grupos distintos. Pueden haber unas nuevas ultraderechas o unas nuevas centroderechas que involucren gente diferente, ¿no? Álvaro comparte lo que se ha dicho, ¿no? Con esta mirada de que más que ideología pura, no son temas concretos lo que aboca, pero con personalismo, con histrionismo, con formas de graficar. Sí, absolutamente. Yo creo que hay una nueva forma de hacer política y eso es para las sociedades latinoamericanas ha sido muy claro en este último ciclo. Pero sí quiero llamar la atención en algo, porque comparto esta idea. No hay un alineamiento necesariamente ideológico, pero sí, cuando tú miras la foto de lo que hoy día son estos mandatarios de derecha, sí comparten algo más allá simplemente del libre mercado. Porque con el consenso de Washington
y la primera ola de democratización de América Latina, las derechas representaban eso, ¿eh? Un tema de responsabilidad fiscal, democracia liberal y quizás hacerse cargo de la situación de lo que fue la Guerra Fría saliendo. Hoy día yo creo que hay otros puntos y eso es lo que creo que tenemos que estar atentos, porque por ejemplo una reacción en contra de lo que se llama en este mundo el discurso woke o la agenda woke te permite generar puntos de contacto de largo alcance más allá de las diferencias y particularidades. Entonces, tú vas a tener, y ya lo hemos visto, tienes a Javier Milei como presidente de Argentina prohibiendo el uso del lenguaje llamado inclusivo en las escuelas públicas. Tienes también en las campañas de Abelardo de la Espriella, de Keiko Fujimori, en la campaña chilena. Y eso yo creo que tiene algo interesante, porque en general las derechas latinoamericanas, Pablo, eran tan particulares, o tan particularistas, perdón, que más allá de la buena onda no pasaba a mayores. O sea, yo te aseguro que cuando tú veías tanto la base electoral como el programa de gobierno de Macri y del presidente Piñera, no eran muy idénticos. Pero hoy día, cuando tú ves la base de apoyo, la forma de hacer campaña y la batalla cultural. Y la batalla cultural, por ejemplo, el presidente Javier Milei, hay una cierta identificación aquí con el gobierno del presidente Kast, con lo que va a hacer Abelardo, y eso es algo nuevo, en mi opinión, para las derechas en Latinoamérica. Y ahora Martí, contigo, Jorge, quiero pasar en fondo ya a Donald Trump y la influencia de la región. Donald Trump ha respaldado públicamente a candidatos de ciertos gobiernos afines o ha dado señales, pero ¿de qué manera está influyendo hoy el presidente de Estados Unidos en la región? Lo primero es que hay una nueva política o estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos hacia la región, donde define a este hemisferio como una zona de influencia y donde yo diría que el resumen es contener el ascenso de China. Habla de potencias transregionales, pero finalmente es China. Entonces tú tienes, al menos en el discurso y con el garrote, a un Estados Unidos más asertivo, que presiona más y más agresivo en esa rivalidad con China, especialmente en América del Sur, donde China ha desplazado comercialmente a Estados Unidos, no así en Centroamérica, es importante distinguirlo, donde sigue siendo amo y señor Estados Unidos. Eso por una parte. Por otra, creo que es un error pensar de que la aveniencia ideológica, lo estamos viendo en Chile, es garantía de obtener cosas concretas con un gobierno que en su política exterior es bastante transaccional. Y es lo que estamos viviendo con los aranceles, que al final del día es una estrategia global donde Estados Unidos quiere redefinir su forma de relacionamiento comercial con el mundo. Y que Chile es uno de estos países que está siendo víctima, pero no es un ataque en particular a Chile. La gran pregunta es, el garrote puede tener efectos en el corto plazo, pero para ser sostenible realmente que Estados Unidos quiera contrapesar a China, quiera transformar a América Latina no en el patio trasero, necesitas también la zanahoria. ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde van a estar las oportunidades? ¿Dónde va a estar el apoyo? Y eso creo que Latinoamérica lo va a necesitar. Y termino con una idea. Creo que para entender al nuevo gobierno de Estados Unidos respecto a América Latina, más que a Trump, hay que escuchar a Marco Rubio. Para quien América Latina, especialmente el tema de Venezuela, Cuba, es una cruzada personal. Y ahí tenemos algunas señales de este cambio, cuya frase, recuerdo cuando se produjeron los ataques en el Mar del Caribe, que la Unión Europea le dijo a Estados Unidos, baje los decibeles, y Marco Rubio dijo, no se metan en nuestro barrio. Creo que ese es un concepto, un cambio de paradigma muy importante y que hay que estar preparado y saber enfrentar. Lucía, ¿comparte con lo que dice Jorge? ¿Cuáles serían los reales intereses que quiere imponer el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump en la región? Sí, mira, yo creo que Donald Trump, su segundo gobierno, va a ser clave en la historia realmente de la política mundial, porque ha abierto una forma distinta de ejercer el poder, de ejercer la performance, ¿no? Hace muy poquito el presidente Trump hizo una puesta en escena, no sé, una conferencia de prensa para explicar por qué se habían robado la elección del 2020 y sacó 1000 documentos. Entonces yo escuchaba un informe del BBC que se dieron la lata de leer los 1000 documentos y decía que 700 documentos decían que no había habido intervencionismo. Pero claro, el presidente dijo, hay 1000 documentos que dicen que hubo intervencionismo bajo el criterio que nadie los iba a leer en realidad. Entonces, ese tipo de política, que es una política como muy de vecino poderoso y todo, es algo que luego vemos en la región también. Lo vemos en diferentes niveles, en diferentes grupos. Lo segundo es esto que bien decía Jorge, la definición de nosotros como su barrio, pero
definirnos a nosotros como su barrio está haciendo que haya una hambruna como nunca en Cuba. Lo de Cuba es verdaderamente una cosa tremenda. La cerrazón del fenómeno cubano es tremendo, con unos castigos donde ya no hay una contrapeso en América Latina. Lo que está pasando en Haití, que es un país en manos básicamente del crimen organizado, y ese es una parte del barrio que no están mirando, ¿no? Los problemas de cambio climático en el Caribe, que pueden hacer que en 30 años desaparezcan la mitad de las islas, pero tampoco lo miran, pero miraron con mucha curiosidad a Venezuela, donde no ha habido un cambio de régimen, pero ha habido un cambio de relación comercial y de intereses con Estados Unidos. Entonces, sí, somos su zona de influencia, pero nos ven como no como sus vecinos preferidos, si quieres, sino los vecinos con que preferentemente van a hacer negocios. Y si les sirven, y si no les sirven, mal. Entonces yo creo que esa forma es una forma tal vez dura de hacer negocios, pero no es una forma diplomática de construir alianzas. Y lo que tú vas a ver con Estados Unidos es que la mayoría de los latinoamericanos, ya no los gobiernos, sino los latinoamericanos, van a ver mucho más pragmáticamente la relación. Y te aseguro que Keiko Fujimori, la nueva presidenta, va a empezar a tener problemas porque China sí tiene intereses muy fuertes en el Perú, por ejemplo. Edgardo, ¿compartes la mirada tanto de Jorge como de...? Yo creo que hay elementos comunes, digamos, en el análisis. Yo quisiera agregar uno que sitúa el asunto en un espectro más amplio. Hace poco más, una semana, tenemos 1 año y 6 meses y 1 semana del gobierno de Trump. El gobierno de Trump ha provocado un impacto global. Y uno necesariamente tiene que preguntarse, ¿el mundo estaba mejor hace 1 año y medio atrás o peor ahora? Y la respuesta yo creo que es una sola. Más conflictos, más agudos, la utilización de los elementos comerciales como elementos de presión, y específicamente los aranceles, la tensión y un estilo pendenciero con sus socios, con algunos de larga data histórica. Cuando uno tenía un amigo pendenciero, decía, este es capaz de pelear hasta con el Papa. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Entonces, ese cuadro es en el cual se desarrolla y está impregnando la política de Trump hacia la región. Y nosotros, los chilenos, vivimos eso también. No es un estilo adecuado el maltratar a aquel que se quiere tener como socio. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio que tiene más de 20 años con Estados Unidos. Se dice negociemos, pero ¿cómo va a negociar una situación, lo difícil que resulta, si ese tratado ya está en régimen, aracén cero, y se sube unilateralmente a 10 y después a 12,5? Unilateralmente. ¿Qué negocias? ¿Vas a negociar a partir de qué? Entonces los ítems de negociación pasan a ser muy difíciles. Y ese es un cuadro que los países latinoamericanos, muchos de ellos van a tener. El caso que dice Lucía de Perú es notable. Si Perú tiene en China su principal socio comercial, pero también en inversiones. En inversión, claro. Que es más todavía que lo que ocurre con nuestro país. Nuestro país, China es nuestro principal socio comercial, pero no es el principal inversionista. El principal inversionista que nosotros tenemos acá es Canadá. No es Estados Unidos. Estados Unidos es el segundo. Sí, el segundo. El segundo. De tal manera de que en ese cuadro creo que se desarrolla la influencia y esta noción de Estados Unidos bajo la conducción de Trump de zonas de influencia. Álvaro, fíjate, tu mirada de la influencia de Estados Unidos y los beneficios o los no beneficios que está implicando este segundo gobierno. Mira, yo creo que la influencia de la administración Trump es doble. La primera es lo que veníamos conversando en la primera ronda de preguntas, Pablo, porque los candidatos de derechas, de alguna manera, terminan siguiendo el estilo de Trump. Y eso es algo que yo en esto sigo mucho a Niall Ferguson, pero esta es la Segunda Guerra Fría.
En la primera Guerra Fría no había ninguna posibilidad, entre otras cosas porque varios de los países de Latinoamérica estaban con gobiernos de carácter militar, de facto, no había una mayor comunicación. Y lo segundo, las redes sociales y otras tecnologías de comunicación. O sea, probablemente el impacto que tenga la figura de Trump como presidente de los Estados Unidos y la forma de hacer política, Pablo, es mayor que la que puede haber tenido en cualquier otro periodo, quizás solo comparable por el efecto de la radio con Franklin Delano Roosevelt. Pero luego tienes figuras que en el resto del mundo tuvieron mucho impacto. O sea, pensemos en Ronald Reagan en Estados Unidos, pensemos en Kennedy, que en América Latina fueron destellos o pasos, primera influencia. Lo segundo es que yo creo que para entender el impacto, Pablo, el factor que generalmente nosotros como latinoamericanos dejamos fuera es que en Estados Unidos es de los pocos países que las relaciones exteriores son un tema de discusión política doméstica. Y eso es muy importante porque Donald Trump está redefiniendo la visión política del Partido Republicano. Y concuerdo cuando Jorge dice hay que mirar a Marco Rubio. Y en eso el segundo gobierno, el primer gobierno de Trump no tiene esta característica. Y yo creo que es el segundo, y Lucía lo dijo, va a pasar a la historia, absolutamente, Pablo. Está redefiniendo y la pregunta es si puede existir el trumpismo sin Donald Trump o después de Donald Trump. Yo creo que no, porque es muy personalista, pero de que giró varios perillas dentro del Partido Republicano y dentro de la foto completa de Estados Unidos, sí. Y eso nos va a repercutir ahora en su mandato, cuando termine el 2028, independiente de quién quede en la Casa Blanca, va a ser sorpresivo para muchos que si fuera un demócrata, incluso alguien como Gavin Newsom o la misma Kamala Harris, hay algunas de las medidas que hoy día critican que no las van a revertir. Solo... Sí, a ver, una cosa. Antes de entrar al tema proteccionismo, el tema económico, que es el que más nos preocupa, una pregunta. El presidente Trump convocó a distintos mandatarios en torno al denominado escudo de la América, ¿no es cierto?, en marzo de este año. Y la única pregunta de seguridad, ¿qué proyección ves tú, Lucía, usted, en este escudo de la América como una posible nueva institucionalidad, ¿no?, de la región para combatir el crimen organizado? Claro, es que el problema que tiene ese es un buen eslogan. Es un buen eslogan decir que tenemos un escudo. Ya, ¿y el escudo qué significa? Significa, Jorge lo dijo, uno necesita cooperación internacional. ¿Por qué? Porque tenemos muchas instituciones policiales corruptas, porque tenemos sistemas penitenciarios corruptos, porque tenemos sistemas de justicia que no funcionan. No es solamente que no tenemos un escudo para evitar las drogas. Hoy día el fenómeno del crimen organizado en América Latina es el oro ilegal, es la madera, hay muchas cosas. Entonces, yo esperaría que lo que haga Estados Unidos, además, entre paréntesis, consumidor de casi el 80% de la cocaína de América Latina. Entonces el escudo también tendría que estar ahí adentro. Digamos, hay un problema dentro de venta de cocaína, ¿cierto? Entonces, si ellos van a respaldar, por ejemplo, la Declaración de Santiago, que es algo que el gobierno de Chile está proponiendo, y eso va a significar inversión real en mejorar los sistemas de seguimiento del dinero, eso va a significar que muchas de las cosas que se venden con IP de Estados Unidos van a ser perseguidos, que efectivamente va a haber una persecución mucho más grande a los mecanismos de lavado de activos que se ven que terminan en el país. Bueno, me parece que sería muy bueno. Pero si la idea es, bueno, vamos a ofrecer talleres para que los militares de América Latina ahora persigan a los narcotraficantes, es check, ya lo hicimos, no funcionó. O sea, nosotros yo creo que tenemos en América Latina 30 o 40 años de cosas que hemos intentado hacer y que no han funcionado. Entonces, me parece que nombrar a los grupos criminales como terroristas es un paso para después hacer lo que hicieron justamente con estos barcos en el Caribe, ¿cierto? Básicamente matarlos. Y lo que pareciera que han hecho en México cuando sacan al Mencho. Pero nuevamente estamos hablando de negocios a una escala tan grande donde la demanda sigue fortaleciendo la oferta de los mercados. Entonces yo esperaría a Estados Unidos una intervención mucho más multidimensional, reconociendo además que nuestros países tienen cientos, sino millones de niños y jóvenes que su alternativa a la vida es el crimen. Sí. Jorge, ¿tu mirada con respecto a este tema? Yo creo que en lo que ha mostrado una incapacidad del gobierno de Trump
con todos los cambios de paradigma que ha tenido, es frente a los problemas complejos. Guerra en Irán, Rusia, Ucrania, y creo que el crimen organizado en la región es un problema de gran complejidad porque es un crimen organizado profesionalizado, integrado, diversificado en una serie de actividades. Entonces, estos anuncios mediáticos, el escudo de protección, me viene a la mente el Consejo para la Paz en Medio Oriente, tienen un efecto mediático inmediato, más efectista, pero el crimen organizado tú requieres coordinación regional que hoy día no existe. Entonces, ¿cómo construyo las bases? Requiere hacerse cargo de condiciones de base, que lo mencionaba Lucía, por ejemplo, el alto nivel de informalidad laboral, que es un terreno fértil en esta materia, y requiere, además, una capacidad de parte de Estados Unidos de apoyar a los países en las acciones que está emprendiendo y en cómo tú combates otro fenómeno complejo que es la corrupción, porque mucho de este crimen organizado está enquistado en las instituciones. Entonces, yo celebro todas las iniciativas o intentos de generar mayor colaboración, pero si nos vamos a quedar solo en el titular o solo en el garrote o la forma simple de abordar un tema complejo, yo creo que no le vamos a poner coto al crimen organizado y al contrario, va a seguir creciendo, se va a seguir diversificando. Y si hoy día tenemos, por ejemplo, una situación en Venezuela donde puede haber una transición política, hay que estar atento en aquellos países con fronteras más porosas porque esos grupos van a buscar nuevos lugares para poder instalarse y operar. Edgardo, ¿algo que agregar a esta mirada sobre el escudo de las Américas? El escudo de las Américas. Yo comparto de que aquí hay mucho de eslogan, hay mucho de patente. Pero yo quiero ir más allá. Cuando uno construye algo, tiene que construirlo sobre la base de reglas y principios. ¿Cuáles son las reglas y principios que están gobernando esta iniciativa? No las conocemos. Y sabemos de que quien la impulsa es una persona que no tiene apego real a reglas y principios, tanto internas como internacionales. Entonces ahí hay un riesgo evidente, porque hay mucha institucionalidad y hay muchas reglas y principios que la comunidad internacional se ha ido dando. Y por lo tanto ese es un tema que uno no puede soslayar. Segundo, ¿a quién compromete el escudo de las Américas? ¿Va a comprometer a las Fuerzas Armadas en tareas de orden público? Es una cuestión y una interrogante para un país como el nuestro, por ejemplo, fundamental. Porque aquí los roles están claramente separados. El artículo 101 de la Constitución es claro en separar lo que es la tarea, las funciones, la formación de las fuerzas de orden y seguridad de las fuerzas de la defensa nacional. Entonces, cuidado, porque si en un momento dado, por no haber una institucionalidad, no hay principios orientadores y compartidos, podemos vernos enfrentados a un problema serio. Y esa es una respuesta que debemos tener en el plano internacional y en el plano interno. Álvaro, tu mirada. El escudo de las Américas, que el nombre lo encuentro fantástico en todo caso, comparto, y además en como inglés, Marvel, no es como Marvel, Shields of the Americas, no, ya, pero es fantástico. Mira, creo que Edgardo le dio al corazón del tema. Como muchas iniciativas de las relaciones, en materia de relaciones internacionales de la administración Trump II, no se construyen sobre reglas claras, sino que se construyen sobre relaciones personales. Y eso no es algo nuevo en la diplomacia, pero es quizás si lo ponemos en una perspectiva lineal, aunque yo cada vez tengo más duda de la perspectiva lineal de la historia, pero si lo ponemos en una perspectiva lineal, es como volver varios siglos atrás, donde en el fondo tu afinidad te permite o no generar avances en colaboración bilateral o multilateral. Y eso es precisamente, Pablo, como yo veo el escudo de las Américas. Es una iniciativa que tenía, en mi opinión, dos objetivos. El primero, ver la capacidad de convocatoria de Donald Trump en el nuevo escenario de las Américas con un tema que es una preocupación real: crimen organizado y narcotráfico. Pero de ahí viene la segunda, y yo creo que también es una señal para el adversario geopolítico en el hemisferio, que es China. Es que Donald Trump, desde la Casa Blanca, le dice, o sea, en este caso desde Miami, pero también tiene un sentido importante ahí entre eslogan y puesta en escena. Sí. Miami se presenta a sí misma como la capital de las Américas, más allá del tema. Y por eso fue en este tema.
O sea, y segundo, ¿a quién le está hablando? A China. Le está diciendo, mira, aquí nos hemos aglutinado, tengo presidentes electos, presidentes en ejercicio, y son casi todos los presidentes, menos tus aliados. Brasil, Claro. México, Colombia. Y Uruguay creo que, no sé, no recuerdo si fue no tampoco. participó. Ahora voy a tener que No lo invitaron. interrumpirlos porque la verdad que va pasando muy rápido el tiempo y quiero entrar al tema económico. Entonces, cada uno va a tener un poco más de un minuto. Hablamos de esta sobretasa, también lo explicó muy bien Edgardo, ahora del 12,5% cuando hemos tenido un tratado casi de 20 años de libre comercio. Jorge, a cada uno de ustedes, ¿cómo debe enfrentar Chile este tema? ¿De manera individual o buscar una posición más coordinada con otros países de América del Sur? Veo difícil una respuesta coordinada porque América del Sur está acá presente muy en el sálvese quien pueda en este tipo de negociaciones. Y creo que hay que entender bien, uno, que esto es una estrategia global de Estados Unidos, de una agenda que quiere redefinir las reglas del comercio global y por eso está ofreciendo, está forzando a que los países firmen lo que ellos llaman los acuerdos comerciales recíprocos, que son acuerdos a la medida de Estados Unidos. Dos, ¿cuál es el zapato chino para Chile? Que Chile tiene un TLC, a diferencia de muchos países que comparan de América Latina. Entonces, políticamente, si el gobierno llega a un acuerdo que el piso es de 10%, inmediatamente la oposición le va a decir, ¿cómo usted celebra un acuerdo que es menos favorable que las reglas que usted definió hace 20 años con este país? Complejo para el gobierno. Tercero, que lo mencionó Álvaro, estas políticas llegaron para quedarse o no. Yo creo que el trumpismo puede morir con Trump. El trumpismo, el estilo, Claro. pero muchas de las políticas se van a mantener. Biden no tocó los aranceles de Trump 1.0 a China. Entonces Así es. aquí hay un tema más profundo de cómo Estados Unidos siente que este sistema internacional económico que creó hoy día no le sirve, que incluso han abusado de ellos y que ha tenido un gran ganador llamado China. Y finalmente, la pregunta es, ¿qué va a hacer el resto del mundo? Y el resto del mundo hasta el momento está buscando hacer lo mismo de siempre, salvo respecto a Estados Unidos. Y uno ve las cifras económicas de comercio que han sido más resilientes de lo que se esperaba, porque ese 87% del comercio global que sin Estados Unidos está haciendo más o menos lo mismo. Y lo último, queda claro que las aveniencias ideológicas no son ni siquiera necesarias, ni menos suficientes, frente a una política y un estilo de gobierno transaccional y muy condicional como el de Trump. Edgardo, tenemos un minuto cada uno, así que Bueno, yo creo que es cierto, absolutamente, basta mirarlo, que tenemos una región diasporizada, o sea, y con poca capacidad de convergencia. Pero esa es una constatación. Y otra cosa es que uno se rinda a eso como un irreversible. Yo creo que si hay posibilidades de reconstruir algo, me parece a mí que la Alianza del Pacífico podría ser una alternativa. El problema son los problemas políticos internos de los países, que han conspirado contra esa muy buena convergencia, que tenía más de 50 estados observadores, con México, con Colombia, Perú y Chile. Y un diálogo fluido con el Mercosur, que también ahora acaba ya de poner en marcha hace muy poco el tratado con el Mercosur, perdón, con la Unión Europea, Mercosur con la Unión Europea. Existe la institucionalidad posible de revitalizar, pero no va a ser fácil, no es fácil porque hay mucha tendencia a lo autárquico, a la falta de cooperación, pero esa es una necesidad, y es una necesidad a la cual los gobiernos tienen que abocarse, porque individualmente no tenemos nada que hacer. Álvaro, tu mirada. Difícil, pero yo creo que Chile tiene que ser innovador en esto, en lo que le para sobrevivir. Como hay que entender que los aranceles no son un tema económico para la administración Trump, como son un tema de definición de política doméstica y geopolítica. Creo muy valioso para los que estén representando los intereses de Chile. Hay que mirar el mandato del presidente McKinley y del presidente Theodore Roosevelt para entender cómo la derecha puede ser proteccionista, que siempre lo fue en Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial. Y lo segundo, la negociación, me tomo lo que decía Jorge y Edgardo, claro, hay que negociar. La negociación es cuesta arriba. Si tú la circunscribes, en mi opinión, a una negociación de política comercial y de términos de intercambio, no vas a obtener nada. Lo que pasa es que lo que no te dicen es que como los aranceles son
políticos y estratégicos, tú tienes que negociar otras cosas. ¿Y cuáles son nuestras Sí, potencialidades? pero- Y otras Me cosas. queda, sí, me queda Medio un minuto. minutito, Luciana. No, Me yo están- me están tratando. voy a echarme un cuento entonces ¿Verdad? en media hora. No, yo creo tres cosas. Uno, el sistema mundial de orden está en crisis total. Y dentro de esa crisis está esto que estamos hablando. Estamos ahora en una discusión sobre Naciones Unidas. Los europeos están viendo cómo hacen para salvarse ellos mismos, si entra o no entra Ucrania. No han logrado lo que está pasando en Gaza. Entonces, no es solamente un tema de la conversación comercial con Estados Unidos, sino que lo que conocíamos nosotros y nos gustaba de la diplomacia antigua, eso está realmente haciendo agua y hay un sálvese quien pueda. Lo segundo es que también, y esto es algo que tenemos que discutir otro día, pero el presidente Trump también ha redefinido la relación entre lo público y lo privado. Los beneficios económicos de su familia, los intereses que maneja Estados Unidos, en muchas de las conversaciones son intereses de sus propias empresas. Hay un blur ahí muy grande que también valdría la pena mirar. Y en ese sentido uno no sabe realmente si sus decisiones arancelarias son solamente político-ideológicas o también tienen alguna cosa de interés. Y tercero, el rol de las grandes empresas tecnológicas, que también tienen que entrar acá como un factor. ¿Qué rol van a tener ellos, los grandes hermanos de la tecnología, en 3 años más, cuando realmente se diseñe este nuevo orden? Probablemente uno mayor que ahora. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa y ya volvemos a nuestro último bloque con Diálogos Distintos. Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Estamos de vuelta a nuestro último bloque con Diálogos Distintos, cerrando esta conversación sobre este nuevo contexto político en Latinoamérica y sobre todo la influencia del gobierno de Donald Trump en la región. Y me acompaña Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República, Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago, Teatro Riveros, director del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad Central, y Jorge Sar, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Para finalizar, cada uno tendrá un minuto para hacer una reflexión final sobre esta temática global que hemos conversado, auspiciado por Pronto Paga. Así que ahora partamos contigo. Álvaro, tu minuto final. Bueno, yo creo que probablemente nunca en la historia de Latinoamérica Estados Unidos y la política doméstica de Estados Unidos habían tenido tanta repercusión y tanta influencia en nuestra propia política. Esto es algo nuevo y creo que es algo que llegó para instalarse, nos va a acompañar. Hoy día es la figura de Donald Trump, pero mañana puede ser otra figura o pueden ser quizás algunas de las decisiones que se tomen o las instituciones que se creen en nuestro vecino del norte. Eso yo creo que es algo que hace muy distinto a esta etapa. Y lo segundo es que tenemos que entender que estamos, como dicen varios autores, en la Segunda Guerra Fría, pero que no se pelea con las mismas dinámicas de la Primera Guerra Fría. Y eso tiene que ver con que no es completamente ideológica en los términos tradicionales. Y eso tenemos que descubrirlo y va a hacer que esto sea bastante movido. Muchas gracias, Álvaro, por tu reflexión. Edgardo Rivero, su minuto final, Edgardo. Bueno, desde mi punto de vista, Chile tiene que jugar apegados a principios y reglas. Y tiene que hacer lo posible para coordinar con otros el apego a esos principios y reglas. Y esta no es ninguna ingenuidad, es lo que sirve al interés nacional. Chile tiene construido una red de tratados de libre comercio, de complementación económica, de alcance parcial, que le dan certeza a su comercio. También en el plano de las inversiones. El respeto al derecho internacional es uno de esos parámetros, es uno de esos principios a los cuales Chile tiene que apegar su conducta y tiene que cooperar con otros para que también otros apeguen su conducta a aquello. Chile, entre otras cosas, tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y con China, con un lapso de diferencia de 2 años, 2004-2006, de tal manera que este es el punto central a mi juicio. Muchas gracias, Edgardo. Jorge, tu minuto final, Jorge. Creo que todo lo que hemos hablado de la relación de Chile-Estados Unidos es un baile de tres.
todo lo que hagamos con Estados Unidos, hay un tercer actor que es China, y por lo tanto hay que evitar el riesgo de vestir un santo y desvestir otro. Por lo tanto, hay que aproximarse de manera realista, muy pragmática, y creo que esto va a ser una oportunidad, Pablo, para que discutamos cuál es el interés nacional, dónde tenemos nuestras fortalezas, dónde tenemos nuestras vulnerabilidades, y separar lo urgente, la negociación en curso compleja con Estados Unidos, las presiones eventualmente de China, de lo permanente. Y en lo permanente yo veo una oportunidad para ser más ambiciosos en diversificar nuestra agenda exterior, nuestra agenda comercial, y mirar oportunidades donde no estamos hoy día aprovechando como país. Muchas gracias, Jorge. Vamos a tener que seguir con este tema con ustedes cuatro. Y Lucía, Sí. tu minuto final. Mira, yo voy a juntar los dos temas de toda la conversación, porque en el fondo lo que vemos es que más allá de que tengamos gobiernos de izquierda o de derecha en América Latina, lo que tenemos que tener es una visión común sobre cómo nos vamos a vincular con el mundo. Más allá de que gobierne la derecha o la izquierda hoy día en Colombia, la decisión de cómo enfrentar, por ejemplo, el tema de las drogas o los temas arancelarios en Chile debería ser nuevamente la política de Estado, ¿cierto? Y eso se ha ido perdiendo. Entonces, me parece que más allá de lo que haga el gobierno de Estados Unidos o mañana más tarde China con este continente, necesitamos retomar la idea que nosotros como países latinoamericanos mucho más pobres, con menos poder relativo, etcétera, sí podemos buscar puntos en común en el mundo de la política para tener una mirada de largo plazo. Por lo pronto en el tema internacional, que es un tema que nos podría lograr tener no solamente temas económicos, sino también una posición política distinta. Entonces, si pudiéramos sacar todo el ruido, ¿cierto?, de la performance política, todo lo que hablamos al comienzo, y más bien poner los temas internacionales en un lugar separado, podría ayudarnos a avanzar mucho más sólidamente. Muchas gracias, Lucía Amet, Álvaro Iriarte, Jorge Saad, Edgardo Rivero. Vamos a seguir con este tema, eso me comprometo, y también a todos quienes nos escuchan, nos siguen por Radio Agricultura, por YouTube, en Agricultura TV, en nuestras redes sociales, @con diálogo distinto, también a través de Spotify, Apple Podcast, y también Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares, en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD Telsur, Canal 143, Mundo, Canal 114, GoZapping, Canal 166. Y como siempre, los espero el próximo domingo con un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto. Gracias a cada uno de ustedes, ha sido un interesantísimo programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Una presentación de Maneja Tranquilo, contrata tu seguro de auto, hoy en bciseguros.cl. Producción Antonia Galilea.